Un jubilado como yo le pregunta al profesor Robinson: profesor, ¿me puede explicar de qué tanto se está hablando de este día lunes en materia económica? ¿Qué es el cepo? ¿Por qué tengo que estar preocupado con el dólar si yo no conozco un dólar? Otra frase, mire, vamos a buscar en archivo. Primera presidencia de Perón. ¿Sabe qué teníamos en el Tesoro Nacional? Oro. Oro, lingotes de oro, exacto. Y el general decía: a ver, ¿dónde hay alguien que me pueda mostrar un dólar? No existía el dólar, era oro. Sí. ¿Viste alguna vez esa foto de archivo, no? Sí, por supuesto, sí. Todo era reserva en oro. Reservas en oro en el Banco Central, exactamente. Sí, Lingotes de oro. Y el general preguntaba: ¿dónde hay un dólar? Exacto, sí. Y después se lo comienza a conocer al dólar con la señora Frondizi, que accede al préstamo del fondo para la reconversión y la industrialización del país. Recién comenzamos a notar si era cara chica o cara grande. Exactamente. Bueno, entonces, profesor Robinson, le doy tiempo. Cómo no. Bien, Omar. Bueno, gran expectativas hoy. Por supuesto, marcaba lo del lunes 14, una semana corta estamos transitando la Semana Santa, con lo cual 3 días hábiles en los mercados de Argentina, sobre todo, y gran expectativa por este cambio de régimen cambiario. Se venía hablando, pero no se sabía exactamente con precisión cuál iba a ser el tipo de cambio, cuáles iban a ser las condiciones que iban a estar vigentes a partir de un acuerdo con el Fondo Monetario. Este acuerdo con el Fondo implica cambiar las reglas de juego en materia del dólar. Sabés que veníamos con un crawling peg, esto es mini devaluaciones. Primero fue del 2%, donde se empezaron a encender ciertas alarmas porque la inflación no iba a esa velocidad, la inflación iba por encima del 2%, estoy hablando por ejemplo del año pasado, y este año, desde febrero de este año, el gobierno decidió reducir esas mini devaluaciones o crawling peg al 1%, y la inflación seguía corriendo arriba del 2% claramente. Y lo que se conoció el día viernes por la tarde, que fue realmente una batería de noticias y de aspectos. Primero, la inflación del 3,7% que nadie preveía. No sé si el gobierno, pero casi un 4% de inflación mensual y prácticamente en simultáneo el cambio de régimen para pasar de un esquema donde había un dólar, el dólar denominado dólar blend, que tiene que ver con que se vendía para tratar de controlar la brecha con el tipo de cambio entre el paralelo y el oficial. Vos, exportador, vendías al contado con liquidación un 20% y un 80% al dólar oficial. Eso hacía que las reservas del Banco Central no se incrementen. Pese a que había exportación, no estaban las reservas del Banco Central bastante en terreno negativo, como todos sabemos. Este acuerdo con el fondo lo que implica es, primero, un gran desembolso del orden de los 20.000 millones que va a tener libre disponibilidad a partir de mañana, unos 15.000 millones, y unas bandas de flotación. El tipo de cambio va a moverse, el dólar va a moverse entre 1.000 y 1.400 pesos, y en esas bandas el Banco Central va a poder intervenir. Se discute si va a poder intervenir en medio de esa franja que ha establecido o no. Por ahora vamos a ver la operatoria cómo arranca en esta semana, en este lunes, que hay muchas expectativas, ¿no? Claro. ¿En qué cambia la vida del ciudadano de a pie? La vida del ciudadano a pie cambia en el sentido de que se ha despejado la incógnita del tipo de cambio. Esto que veíamos en las últimas semanas, que había estas tensiones, que había rumores, que había comportamientos en el dólar que precisamente muchos comerciantes incluso volcaban a los precios siempre por rumores, porque hoy lo que cambia es el régimen cambiario y vamos a ver si hay o no traslado a precios. Esto es lo que está preocupando. El gobierno dice esto no es una devaluación. Si el fin de semana hubo este cruce, si hubo o no devaluación. Ahora, perdón, si el dólar estaba ¿a cuánto? El dólar estaba a 1.070, el tipo de cambio... Y si pasa a 1.400, eso no es devaluación. Lo cierto es que más allá, técnicamente, no sé, no somos economistas, pero trasladamos a la experiencia común. Los técnicos pueden decir, los Melconian, los Caputo, los Cavallo, los Rodríguez, pueden decir, esto no es devaluación.
pero sí hay una devaluación del ingreso, porque lo que vos compras, eso está devaluado el poder adquisitivo del peso, exactamente, Omar. Bueno, yo te diría también que técnicamente implica una devaluación, porque ¿qué es una devaluación? Sí. Si vos tenías un tipo de cambio y tenías una regla, tipo la tablita de Martínez de Oz, aquellos que tienen un poco más de años se recordarán, es decir, presagiar el tipo de cambio, saber cuánto va a ser el tipo de cambio. Vos sabías que el tipo de cambio se iba a devaluar 1%. Ahora, eso no era sostenible en el tiempo. Claro. Este era el problema. Expliquemos a la gente que era la tablita de Martínez de Oz, que venía de los Rodrigazos. Exacto. En el 75, 76. Martínez de Oz, ministro de Economía de la dictadura más oscura del país. Exacto. Decía que el dólar este año iba a costar tanto, el otro año. Pero en un país con falta de previsibilidad, eso no. Mire, para que tengamos una idea. Y esto es lo que vimos en las últimas semanas, estas mini devaluaciones, pero con una inflación que casi picó al 4% en el mes de marzo. ¿Cuánto le van a entregar a Argentina? ¿El primer tramo llega de cuánto? El primer tramo es de mañana, del orden de los 15.000 millones de dólares, más digamos, desembolsos del BID, de otros organismos internacionales, como el Banco Mundial, y del propio Tesoro norteamericano, ¿no? Bien. 5.000 millones. Es decir, ¿cuántas veces habrá recurrido a Argentina? Porque hay una discusión, algunos dicen 22, otros dicen 29 veces al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto dice que va a desembolsar esta vez? Esta vez, digamos, 15.000 millones en un préstamo total de 20.000 millones de dólares. Dicen las estadísticas, lo siguiente, escuche bien. A ver. En los últimos 70 años, Argentina recibió 182.450 millones de dólares. ¿Ha escuchado bien, no? Bien. Recibió 182.457 millones de dólares. Bien, sí, un número... Bueno, hoy la Argentina... de ir a pedir una solución al fondo. Bueno, por eso digo, Argentina es miembro del fondo, prácticamente desde su creación, después de la Segunda Guerra Mundial. 1956. Exactamente, sí señor. Se adhiere Argentina al Fondo Monetario Internacional. Ahora, el problema, estos 190.000, para redondear, 190.000 millones de dólares a lo largo de los últimos 70 años en la Argentina. Y bueno, el problema es, yo digo, el problema no lo tiene el fondo, el problema lo tiene Argentina, que es una economía altamente inestable, un gran laboratorio económico, porque se han probado absolutamente todos los esquemas cambiarios, se ha hecho planes económicos de todo tipo, etcétera. Argentina es hoy en día el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, pero claro, todo depende de cómo se vayan manejando las expectativas y la propia política económica. Y cómo cumple también lo que firma el gobierno nacional, ¿no? Porque recordamos que en el medio está la reforma previsional, la reforma laboral, está la quita de subsidio, la privatización de las empresas que todavía están a manos del Estado. Todas esas reformas, Argentina necesita precisamente, ¿qué es lo que se necesita en el corto plazo? Argentina necesita recuperar credibilidad, necesita recuperar inversiones, pero claro, esas reformas, esa agenda de reformas que vos estás mencionando, Omar, precisamente son las que, bueno, van como nunca hay tiempo para llevar adelante esas reformas estructurales. Uno puede discutir si está bien o mal la reforma previsional, la reforma tributaria, pero hay que poner en la mesa estas cuestiones porque son las cuestiones de fondo y son las cuestiones que nos hacen que Argentina vaya perdiendo esta credibilidad, y no solamente credibilidad, sino que vos decías, bueno, ¿cómo afecta todo esto a la persona, a la mujer, al hombre de a pie? Nos afecta en el sentido de que son años que van pasando y la decadencia argentina continúa. Bien, no quiero decir Osvaldo Jaldo, pero un gobernador, a ver, Martín Yarlora, por decir alguno, o Puyaro, Emiliano Puyaro o Jalil en Catamarca, y de pronto ve que la situación está de la siguiente manera. ¿Qué ha pasado con el consumo? ¿Qué ha pasado con el tema de los alimentos? La parte social hay que cuidarla. Usted distribuye alimentos desde el Estado y los proveedores le dicen, cuidado, Eduardo, porque me ha venido los incrementos, yo te tengo que incrementar el valor de los productos de la canasta básica. Y el gobernador va y ve la tablilla de la Dirección General de Renta y dice, ha caído el consumo. Y va y ve la otra ventanilla y dice, ha caído el consumo a nivel nacional, ha caído la coparticipación IVA. Los números finitos, por eso la expectativa de que esto funcione, esto que vamos a comenzar a vivir a partir de hoy, funcione a futuro. Bueno, la gran expectativa es eso. Vamos a ver, por supuesto, cómo, lo que vos decías, ¿no? Primero, cómo impacta esto en el consumo. Probablemente esto, como desde mi punto de vista, esto es una devaluación,
el gobierno podemos discutir o no, para mí es una devaluación en el sentido este que decíamos de que hay una corrección en el tipo de cambio. Ya no va a ser el tipo de cambio que regía hasta el día viernes pasado, va a ser otro tipo de cambio que vamos a ver cuánto abre. En lugar de fijarnos en el Banco Central, nos vamos a fijar en el Banco Nación y el gran equilibrio que van a tener que hacer, por supuesto, los consumidores y, por supuesto, también en general las administraciones públicas, tanto provinciales como la propia nacional, ¿no? Y lo último, si Eduardo Robinson tiene un palo, 2 millones, 3 millones, 4 millones y va al banco y quiere cambiar en dólar, no le van a vender todo eso en dólar. Bueno, ahora se están adecuando los sistemas, porque esto se conoció el viernes, se están adecuando los sistemas digamos, en los bancos para permitir que cualquier persona, en principio, compre la cantidad de dólares que quiera. En principio, no hay un límite. Por ahora, para las personas físicas no hay un límite para la compra de dólares, pero por supuesto habrá que ver. Estas son cuestiones que uno puede poner muchas cosas sobre la mesa, mucho análisis sobre la mesa, pero la realidad es la que termina en definitiva las expectativas del exportador y del importador, que lo vamos a ver en la jornada de hoy, vamos a ver a cuánto abre el tipo de cambio y si eso, lo más importante, se traslada o no a los precios, ¿no? Profesor, con mucho gusto, ¿eh? Un gusto. Si no hay problema en Trasnoa, y si usted viene a Yerbabuena y ve la luz prendida, entre mañana martes. Como también no, lo va a ser un gran gusto. con mucho afecto. Va a ser un gran gusto, ¿eh? Gracias, profesor. Gracias, Omar, a vos.